No se trata de generar una dicotomía caricaturesca y épica donde la política es mala y el graffiti es bueno. Tampoco se trata de eso, sino que eso sería una lectura demasiado elemental y en muchos sentidos terriblemente ingenua. Aunque el concepto en la antigüedad no haya sido el de propaganda, y más bien esté ligado a lo que podríamos llamar difusión institucional del poder, ha existido siempre. El propio arte del siglo XIX es un arte de propaganda. Está vinculado a las tensiones que se van a producir entre cierta declinación del modelo imperial, la emergencia de las revoluciones burguesas, la aparición del proletariado, el desarrollo de una subjetividad que reclama también volver visible la estética de lo individual. Y en todo ese contexto, la aparición de los estados nacionales, que también hacen del arte un principio de difusión de su propio proyecto a través de los museos, a través de la organización de un espacio público absolutamente ritualizado por la historia de la patria y sobre todo por el papel que en ese contexto va a tomar el monumento como el elemento constitutivo, decisivo de una retórica que hace de lo artístico un fundamento del discurso nacionalista y estatal. Entonces, si lo miráramos así en esta gruesa descripción que hemos hecho, veríamos que las relaciones entre lo político y lo artístico han sido constitutivas en todos los tiempos, desde el Imperio Romano en adelante, cuando se desarrollaban las llamadas prácticas de la consacratio, de la consagración, que tenían que ver con celebrar los funerales del emperador, que se traducían en una imagen muy bonita que se llama los funus imaginarum, los funerales de la imagen, por las cuales se explicitaba el ascenso de esta figura divina encarnada en un cuerpo humano hacia el Olimpo, hasta la exequia fúnebre de un presidente moderno, que también están fundadas en el mismo principio, la idea de un cuerpo investido de una autoridad al que se le rinde honores. El presidente finalmente posa sobre su cuerpo es la banda, es decir, el imaginario de la nación. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista, puede que las relaciones entre arte y política sean más restrictivas, pero las relaciones entre estética y política son muy amplias. No resulta para nada novedoso imaginar que la segunda mitad del siglo XX proyecte toda esta tradición bajo una nueva modalidad que está directamente vinculada con el marketing político, que en el fondo reactualiza una serie de operaciones visuales donde de pronto uno descubre que hay contenidos que, por más novedosos que sean desde el punto de vista técnico, son extremadamente, por decirlo así, clásicos en la forma de representar la figura. Por tanto, podríamos describir que el marketing político, con todo el discurso que seductoramente lo envuelve, no es tan novedoso como se pudiera creer. Y en general, como las campañas tienden a tener una pretensión informativa en muchos casos, la lógica más elemental de ella es usar a la imagen como un recurso meramente informativo. Y en ese plano vacían de inteligencia el propio proceso de la información. Por ello es que muchas veces todo el diseño de la campaña se resuelve en un grueso despliegue de recursos, de copamiento de la ciudad, de un ejercicio muy clásico de los totalitarismos del siglo XX, de monumentalizar el nombre o la fotografía del personaje como único modo de anclarlo a una memoria que se supone urbanamente es muy frágil y que por ello entonces la única manera de garantizar cierta frecuencia, cierta pregnancia es mediante el recurso más antiguo y por tanto también el más peligroso, la monumentalización, que implica copar el espacio público y cerrarlo sobre una imagen que es tremendamente autorreferencial, tanto en su diseño gráfico como en su eslogan, como también en el recurso visual, que muchas veces es pensado meramente como un soporte. Entonces, típico es la gran gigantografía con el rostro de la persona, el nombre de esta y la clave electoral
que le permita al elector identificarlo con el partido o sencillamente la instrucción, que a la hora de enfrentarse con el voto lo ayude a básicamente saber en qué momento y en qué lugar debe votar por él. Entonces, en ese plano se podría decir que la propaganda política chilena es tremendamente elemental. Ficciona con unos lenguajes complejos, ficciona con una modernidad cultural que la verdad a la hora de los programas, de las disputas, de las promesas que hace, es bastante simple. Entonces en ese sentido a veces molesta el hecho de que se ocupe tanto recurso para ofrecerle a la ciudadanía un despliegue de pobreza visual que realmente conmueve no por lo brillante de los recursos, sino que sencillamente por lo elemental de los sentidos. Si tú te pones a pensar en los millones de pesos que se gastan en cada campaña y que ninguno de esos spots o de esos diseños pueda perdurar más allá de su puro efecto propagandístico, la verdad es que demuestra que la competencia de los publicistas y el interés de la política es tremendamente mediano. Y entonces la calidad de la política también se puede medir por la calidad de sus imágenes. Y lo que nos está diciendo justamente el escenario actual es que la calidad de la política en relación a la calidad de sus imágenes deja mucho que desear. En general las campañas apuntan más bien al despliegue de la información partidaria más que a construir simbólicamente al partido en relación a un programa. Y por tanto que se genera una homogeneidad visual en la que todos se confunden y todos también se aprovechan, porque nadie tiene que desplegar ni tampoco realizar significativas modelizaciones que desde el punto de vista estético impliquen una elaboración compleja, ya que en términos de recursos, de personal, etcétera, eso encarece la campaña. Pero por otro lado, muestra también una cierta pobreza en términos de engendrar una cultura visual que politice el espacio público y más bien tiende a neutralizar, ahí donde cree que lo politiza, tiende a neutralizar porque lo que genera es el efecto contrario u opuesto, el de sencillamente que el individuo lee la información política igual que la información publicitaria en la televisión, algo que solamente fluye, que es muy distinto, por ejemplo, a estos intentos clásicos de los años 50, cuando aparecen los muralismos, aparecen las brigadas, que al principio lo que pretendía era de alguna manera interrumpir el flujo comercial de la ciudad, que ya estaba diseñada para eso, mediante grandes letras recortadas y rellenadas que permitieran que se pudiera leer un concepto incluso en movimiento. Entonces, la monumentalización de la política mediante el marketing público en las calles tiende de alguna manera a dar cuenta del fracaso del propio marketing, que no puede generar condiciones para una alianza, ni siquiera una lealtad, para una alianza entre el público y la visualidad política, porque en definitiva eso no se logra si es que esa ciudadanía no se siente de alguna manera comprometida con los proyectos políticos. Entonces no va a resolver una estrategia visual la decadencia de un modelo político que está erosionado por su falta de credibilidad. Entonces, el intento del marketing por creer que puede reponer visualmente la credibilidad mediante la movilización electoral por imágenes, yerra en ese sentido. Y la verdad es que se está realizando una operación donde todo el mundo sabe lo que va a pasar. Entonces, es un simulacro de acontecimiento ya programado. Porque todo el mundo, con campaña o sin campaña, va a votar por tal o por cual. No tiene ninguna significación real hoy día en Chile la propaganda política. Porque lo que está erosionado es la institución política llamada la democracia. Y si la democracia no es capaz de resignificar su relación con el espacio público, da igual qué tipo de imagen se use para esto. Da igual. En ese sentido hay que entenderlo, la política siempre es disputa por el territorio.
el poder es vacío, por tanto siempre anhela lo que no es. Y busca siempre de su diferencia. La democracia es un discurso de la diferencia, por tanto es un discurso del poder, porque siempre anhela lo que no tiene. ¿Y qué es lo que no tiene? Justamente el territorio. En esa perspectiva, obviamente que cada vez que aparece una diferencia que se autonomiza del lenguaje del poder, el poder o bien la tiene que suprimir o en su efecto la tiene que integrar. Y en este caso, como efectivamente el graffiti se propone como un discurso autónomo de una ciudadanía que no se siente proyectada por un programa político, obviamente que ese espacio visual que además ingresa estéticamente a confrontar el modelo visual programado, se transforma en una interrupción del discurso político. Entonces, el discurso político tiene que interrumpir la interrupción, en este caso tiene que interrumpir al grafiti. Y la mejor manera de hacerlo es justamente violentar su escena, ocupando la misma muralla, el mismo espacio de inscripción, la misma letra, el mismo discurso, sobre el cual se disputa también lo que podríamos llamar el flujo de la mirada. Por lo que se está peleando ahí es por la competencia visual. Y aunque la calidad del imaginario que trae la política con sus imágenes sea de menor cuantía, no deja de ser un imaginario que se siente autorizado a ocupar el mismo circuito de la mirada que ocupa el grafiti. Entonces es una disputa por la interpretación, es una disputa por la significación y en ese sentido una disputa por el espacio público. El espacio público por imágenes. Y por tanto, estaríamos de alguna manera reconociendo que se ha producido una cierta transformación de la manera en cómo se entiende la política, que ya no tiene que ver exclusivamente con la estructura de los discursos que circulan a partir de una racionalidad analítica, sino que ahora la política también se puede pensar a través de imágenes. La pregunta es, ¿qué nos están ofreciendo para pensar políticamente las imágenes que se producen hoy día en esta ecología visual, como la llamaría Luhmann, sobre justamente la sociedad chilena? ¿Qué es lo que nos permiten pensar estas imágenes? ¿Y qué no nos permiten pensar? Y por tanto, a través de las imágenes, preguntarse qué es lo que falta por pensar. Y eso yo creo que es el permanente desafío, el permanente conflicto entre arte y política. Que la política intenta a través de la imagen llenar el pensar con algo que en el fondo le sirva de dividendo y ampliación. Y el arte interroga justamente si ese pensar es validante y es legitimante para llenar de sentido lo social. Y habitualmente la respuesta del arte es que no. Que todavía siempre hay algo que está ausente, porque el arte es lo que no está. Y entonces, entre el quererse todo de la política, como lo define Georges Bataille, está el no quererse nunca o no quererse siempre del propio arte, porque siempre hay algo que no está. La pregunta entonces político-estética es ¿qué es lo que no está? Deleuze dice que lo que nunca está en la obra de arte es el pueblo. Lo que falta siempre en la obra de arte es el pueblo. Y por tanto, todo arte es siempre el ejercicio imaginario por tratar de imaginar el pueblo que falta. Ahí ustedes pueden sacar las conclusiones de que tanto la propaganda política como el graffiti, bajo esa lógica deleuziana, podría estar diciendo algo como esto. Uno quiere llenar con la imagen del candidato el pueblo que no está, haciendo que se produzca una especie como de tautología. El candidato es el pueblo que falta. Mientras que en el caso del graffiti podríamos pensar lo contrario. El pueblo que falta en el graffiti busca justamente dejar testimonio de su ausencia, más que sencillamente de su representación o de su monumentalización. Son dos movimientos que podríamos decir tensionan continuamente el sentido político de las imágenes. Por otro lado, tampoco habría que caer en el error de creer que porque la política use de modo instrumental a la visualidad, carece de competencias para producir una propaganda de calidad. Lo que estamos señalando es que para el horizonte de sentido que la política chilena le plantea a la imagen, el despliegue es excesivo respecto a su resultado. Pero en otros casos uno podría encontrar que puede
organizar la creatividad de una forma tal que incluso apabulla al arte. Eso hay que tenerlo en cuenta. También no se trata de generar una dicotomía caricaturesca y épica donde la política es mala y el graffiti es bueno. Tampoco se trata de eso, sino que eso sería una lectura demasiado elemental y en muchos sentidos terriblemente ingenua. Porque por otro lado también uno podría pensar que ahí donde la épica del graffiti reivindica justamente un lugar otro, también hay una institución operando. Y en ese sentido, el graffiti también puede normalizar la diferencia que quiere defender. Entonces, estamos en un terreno donde las fronteras siempre se confunden. Lo importante aquí sería un poco, quizás volver a Platón, en términos de la pregunta que está justamente en la República, en torno a la ética de las imágenes. En nombre de una extrema estetización de la propia modernidad, sea por el lado de las vanguardias o sea por el lado del mercado, ha olvidado que esa dimensión existe, que no desapareció. Es decir, hay un error ahí o hay un conciliábulo que pretende reivindicar la idea de que una estetización visual es inmediatamente suspensión de la eticidad visual. Y no, que todo lo contrario. Toda estética implica una ética. El problema es cómo desplegar simultáneamente la doble condición de ese proceso. ¿Cuál es la eticidad de una estética que al mismo tiempo debe reivindicar en su esteticidad un contenido y un sentido que no es meramente ético y no es meramente estético, sino que la conjunción de ambos, haciendo entonces que la imagen potencie un sentido, no que lo administre? El hecho de que se haga un tipo de política cuyos límites nos puedan resultar hoy día dudosos, no quiere decir que la política intrínsecamente sea perversa o que la política sea algo de lo que deberíamos sencillamente sustraernos. Al contrario. Mirado desde el punto visual, como a ustedes les interesa, para efectos de esta discusión, la política también es lucha por el poder simbólico. Es construcción de poder simbólico. Es decir, darle sentido a una época que parece haberse consumado y haberse sencillamente agotado en la saturación de sentido que en vez de otorgarle de alguna manera comprensión de su etos, sencillamente la anula y la confunde. Entonces, no es que falte algo, es que la hipersaturación es tal que nos falta determinar cuáles podrían ser los sentidos que sean más pertinentes para discutir la época. Y como las imágenes son materialmente posibles, y su significado es lo que históricamente se proyecta, hay que pensar que lo que hacen, lo que construyen la época, no son las obras de arte. Los que construyen época son los aparatos estéticos. Es decir, aquellas configuraciones técnicas cuya tarea es hacer posible que aparezcan cosas. Entonces, en ese sentido, no es, insisto en ello, como lo plantea ya Louis Deot, no es el arte el que hace época, sino los aparatos estéticos que usa para justamente llenar de sentido lo que falta. La nuestra se perfila como una cultura visual que se piensa muy poco, discute muy poco en imágenes, porque todavía sigue pensando en un sentido muy positivista que la imagen no es más que un soporte, una superficie, un medio, un instrumento, y no la entiende como un régimen de significación. En ese sentido no la entiende como Rancière la llamaría un régimen de visualidad, que es portadora de su propia historia. Entonces, nos falta una historia de las imágenes. Tenemos mucha historia sobre la literatura, tenemos sobre los pueblos y las élites, pero no tenemos, curiosamente, la historia de las imágenes de esos pueblos, de esas instituciones, de esas élites, de esas sociedades. Y recién ahora está emergiendo un interés medianamente honesto por tratar de construirlas. Pero todavía falta. Repitiendo Deleuze, todavía hay algo que falta en la imagen. Y que no es la imagen. Es lo que ésta vino a imaginar que debía o podía ser su trabajo en el siglo XX. Imaginar la otredad. Imaginar la diferencia. Por eso que toda lucha visual es también una lucha por o bien la anulación de la diferencia o bien el triunfo de su presencia.
El nazismo luchó por construir una diferencia que totalizara y neutralizara todas las diferencias. La democracia supuestamente aspira a multiplicar las diferencias para que ninguna domine como totalitaria. Y ahí es donde no sabemos cuál es un poco el destino de las imágenes. Bueno, la pregunta que ustedes están haciendo un poco es también la pregunta acerca de cuál es el destino de las imágenes, que es la pregunta de la modernidad también acerca de cuál es el destino de la obra de arte.